Muy buenas a todos, soy Danilo Robles, estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Mecánica de la Universidad de La Guajira. Hoy venimos a exponerle temas muy importantes como son los tratamientos térmicos, los materiales plásticos y los materiales cerámicos. En esta primera parte analizaremos los tratamientos térmicos. Su finalidad es mejorar las propiedades mecánicas del material, especialmente a la dureza, resistencia, tenacidad y maqueabilidad. Esto consiste en un proceso controlado, los cuales, mediante la aplicación de operaciones de calentamiento y enfriamiento, se modifica la microestructura y la construcción de metales y aleaciones sin variar su composición química. Tipo de tratamientos térmicos. Entre ellos encontramos el temple, el revenido, el recocido y el termoquímico. ¿Qué es el temple? La finalidad del temple es aumentar la resistencia y la dureza del material. Para ello, tenemos que someter el acero a una temperatura elevada, entre los 700 y 950 grados centígrados, para luego ser enfriado más o menos rápidamente según la característica de la pieza en un medio como el agua, aceite o cualquier otro tipo de sustancia para templar. ¿Cómo se consigue el temple? Este tratamiento se divide en dos pasos, por calentamiento y enfriamiento. En el calentamiento, este tiene que ser controlado a temperaturas entre los 750 grados centígrados y los 1300 grados centígrados, dependiendo del material base, rampa de calentamiento y tiempo de mantenimiento a temperatura máxima. Y por enfriamiento, este tiene que ser controlada la zona templar. Es importante controlar el medio del temple, ya sea en agua, aceite o otro tipo de sustancia. Caudal y presión y tipología del sistema de ducha utilizado. Con un correcto ajuste del temple se consigue la transición estructural de la austenita a martensita, mejorando notoriamente la dureza de la zona templada. Esto tiene por objeto transformar la totalidad de la austenita, formando en otro constituyente muy duro denominado martensita. En los tipos de temple podemos encontrar el temple continuo o completo, el temple continuo o incompleto, temple escalonado, temple superficial y el temple por inducción. El temple continuo o completo se aplica a los aceros hipoeutectoides, ya que su contenido de carbono es inferior al 0.9%. Se calienta la pieza hasta una temperatura de temple y seguidamente se enfría en un medio adecuado, ya sea agua, aceite, sales o aire. El temple continuo o incompleto se aplica a los aceros hipereutectoides, ya que su contenido de carbono es superior al 0.9%. Esto se aplica a la pieza de temperatura indicada, transformándose la perlita en austenita y quedando intacta la cementita. El temple escalonado consiste en calentar el acero a temperatura adecuada y mantenerlo hasta que se transforme en austenita. Seguidamente se enfría con una temperatura uniforme en un baño de sales hasta transformarlo en vainita. El temple superficial se basa en un calentamiento superficial muy rápido de la pieza y en un enfriamiento también muy rápido, obteniendo la austenización solo en la capa superficial, quedando el núcleo de la pieza blando y tenaz y la superficie exterior dura y resistente al rozamiento. Temple por inducción. Es un proceso de endurecimiento del acero en el cual las superficies de las piezas se calientan rápidamente a temperatura de austenización mediante la inducción electromagnética. Con un diseño adecuado del inductor, se puede confinar el calor a áreas pequeñas. Una vez se alcanza la temperatura de austenización, se aplica una ducha de agua fría que produce el temple. Otro tipo de tratamientos térmicos que podemos encontrar es el revenido. El revenido tiene como fin variar la dureza y cambiar su resistencia mecánica. Su propósito es disminuir la gran fragilidad que tienen los aceros tras ser templados. El revenido al templado aumenta la tenacidad de la aleación a cambio de dureza y resistencia, disminuyendo así su fragilidad. Este tratamiento consiste en aplicar a una aleación una temperatura inferior a la del temple, y cuanto más sea próxima a esta y mayor es su permanencia de tiempo a dicha temperatura, mayor es la disminución de la dureza y la resistencia y mejor la tenacidad. Otro tipo de tratamiento térmico es el recocido. Con el recocido lograremos aumentar la elasticidad del material, mientras que disminuiremos la dureza. También facilita el mecanizado de las piezas al homogeneizar la estructura, afinar el grano y ablandar el material, eliminando la acritud que produce el trabajo en frío y las tensiones internas. Podemos obtener distintos tipos de recocido.
como el recocido de homogeneización, el recocido de regeneración, el recocido de globalización, el recocido subcrítico y el normalizado. El recocido por homogeneización es propio de los aceros hipoeutectoides. La temperatura de calentamiento es la correspondiente a los 200 grados centígrados, sin llegar a ningún caso a la curva de sólidos, realizándose en el propio horno el posterior enfriamiento lento, siendo su objetivo principal eliminar las heterogeneidades producidas durante la solidificación. El recocido por regeneración, también llamado normalizado, tiene como función regenerar la estructura del material producido por el temple o forja. Se aplica generalmente a los aceros con más del 0.6% en carbono, mientras que los aceros con menor porcentaje de carbono solo se les aplica para afinar y ordenar su estructura. El reconocido de globalización es usado a los aceros hipoeutectoides para ablandarlos después de un anterior trabajo en frío. Y el reconocido subcrítico es para los aceros al carbono hipoeutectoides. La microestructura obtenida en este tratamiento varía la temperatura de reconocido. Y por último tenemos al normalizado, que tiene por objetivo dejar un material en estado normal, es decir, ausencia de tensiones internas y con una distribución uniforme del carbono. Otro tipo de tratamientos térmicos son los tratamientos termoquímicos. Los tratamientos termoquímicos son los tratamientos térmicos en los que además de los cambios en la estructura del acero, también se producen cambios en la composición química de la capa superficial del acero, añadiendo diferentes tipos de productos químicos hasta una profundidad determinada. Estos tratamientos requieren el uso de calentamiento y enfriamiento controlados en atmósferas especiales. Existen diferentes tipos de tratamientos termoquímicos, entre ellos la cementación, la nutrición, la cianuración y la sulfinización. La cementación consiste en aumentar la cantidad de carbono de la superficie en estado sólido, líquido y gaseoso. Con esto se consigue en cuenta el medio de la atmósfera que envuelve el material durante el proceso de tratamiento. En la nituración consiste en aportar nitrógeno a la superficie de la pieza por medio de una corriente de amoníaco. Se obtienen durezas muy elevadas y superficies muy resistentes al desgaste y corrosión. En la cianuración es una mezcla entre la cementación y la nituración. Acá se endurecen las piezas introduciendo carbono y nitrógeno mediante baños de cianuro, carbonato y cianato sódico. Luego se templa. Y por último, en la sulfinización, este consiste en aportar a la superficie azufre, carbono y nitrógeno para mejorar la resistencia al desgaste. Y esto más que todo se aplica en herramientas. Bueno, espero que les haya gustado esta parte sobre los tratamientos térmicos y a continuación presentaremos la explicación sobre los materiales plásticos.